Arrancamos un nuevo programa nuevamente aquí desde los estudios de Satélite Azul, desde la ciudad de Santa Fe, presentes para hacer este programa mensual con entrevistas que tenemos siempre interesantes, con buen contenido, y hoy tenemos una entrevista muy especial. Pero primero quiero saludar a mi compañero. ¿Cómo andás, Juan Cruz? Hola Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, todos los oyentes, los seguidores de Rosca y Tinto, los seguidores también de Criptoperonismo, de Laureano Bielsa, que va a ser nuestro invitado, que estaba por introducir Pablo, ahora ya le devuelvo la palabra. Bueno, muchas gracias por estar acá y contento de seguir haciendo este programa. La verdad que sí. Y bueno, con respecto al invitado, tuve la oportunidad de conocerlo hace muy poco. Él es abogado, pero además aficionado, autodidacta y gran conocedor de las cuestiones que tienen que ver con la tecnología, y además fundador de Criptoperonismo. Por ahí a veces en el peronismo nos cuesta abordar temáticas bien del siglo XXI. Por momentos pecamos un poco de nostalgia, así que bueno, nos va a venir bien esto para pensar una gran cantidad de cosas y para conversar, ¿no? Que es un poco el objetivo de este programa. ¿Cómo andás, Laureano? ¿Cómo andan, compañeros? Qué alegría estar acá, qué alegría volver a verlos. Muchas gracias por el llamado y bueno, por esa presentación que fue más que generosa. No, quedó corta incluso, me parece. Che, para ir introduciendo un poquito el tema que teníamos ganas de tocar, que hace un poco honor también al título que le pusimos a este programa, que lo habrás leído, son palabras tuyas en realidad, que te robamos de alguna manera, el nuevo sueño argentino. Un poco lo que decía Pablo, que el peronismo es nostálgico. El problema está en que se quedó en hablarle al mismo sujeto histórico que fue el que tenía Perón en 1945, ¿no es cierto? Un obrero industrial, esas enormes masas que recién se estaban incorporando a la vida política. Luego, bueno, se incorpora también el voto a la mujer, entonces eso va a haber también todo un capítulo. Pero a medida que el capitalismo mismo fue evolucionando y que fue cambiando el sujeto social, es como que la actualización doctrinaria que nosotros pedimos no es en cuestión de sus principios y valores, claro, sino en cuestión más que nada de la adaptación al contexto actual. Es decir, hoy tenemos tecnología, comunicación, una globalización como tal vez no la teníamos hace 100 años, tenemos nuevas personas con nuevas metas, con nuevos objetivos, y no por eso vamos a tirar abajo la comunidad organizada, ¿no es cierto? Que sería por ahí nuestra forma de organización social, que seguimos queriendo y seguimos proponiendo. Pero, ¿en qué marco se da? ¿Cuál es el sujeto de esa comunidad organizada? Bueno, está buenísima la intro. Yo creo que efectivamente nosotros a veces pecamos de nostálgicos, pero por sobre todas las cosas, a mí me parece que la nostalgia te sirve cuando la usás para evocar un sentimiento común con un conjunto, con tus compatriotas, mirando un desafío que tenemos en común y por delante. El problema es cuando vos la nostalgia la usás como una herramienta para simplemente quedarte paralizado, no avanzar y pensar que lo mejor ya quedó atrás. A mí me parece que el principal problema que tiene hoy el peronismo es ese, es que el discurso que tenemos y sobre todo el sentimiento del que partimos, por momentos pareciera evocar que todo lo lindo, todo lo bueno quedó en esa Argentina del 50-50, en esa Argentina de la industria manufacturera que supimos crear, y en realidad yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que hacer como generación es conservar el optimismo y entender que lo mejor está por venir, porque si nosotros que somos jóvenes, que tenemos todavía toda la vida por delante, pensamos que lo mejor ya pasó, como le he escuchado decir a muchos compañeros, viste, que dicen, no, bueno, nunca vamos a volver a tener una etapa tan linda como la que teníamos con Cristina, me parece que eso está muy mal, está para atrás, te desmotiva, te desmoviliza, y es lo contrario de lo que necesitamos en este momento. Por el contrario, esa misma nostalgia te puede servir para entender que Perón se hizo grande e hizo a la Argentina grande porque lo que logró interpretar es que estaba cambiando la economía del mundo de su época y que se había terminado esa época en la cual todo lo que se producía se hacía con las manos, básicamente. La gran época de las artesanías había quedado atrás y lo que se venía era una época en la cual lo que consumimos en el día a día se generaba en las fábricas. Hoy por hoy tenemos un proceso similar en el cual esa parte de la economía ya es lo viejo, ya se sabe que todo lo que consumimos se produce en fábricas, y lo nuevo es la cantidad de servicios que uno puede dar utilizando el conocimiento y el cerebro para satisfacer demandas del día a día. Esa es hoy, desde mi perspectiva, uno de los principales vehículos de movilidad social ascendente que hay en la Argentina y en el mundo.
Bien. Bárbaro. Che, por ahí, si me dejás, Pablo, Sí, completo en 2 palabras, porque está bueno esto que yo pensaba antes de la charla, cómo poder decirlo, ¿no? Porque por ahí es difícil meter lo que es un sistema de acumulación global de capital, que en definitiva es como un ordenador internacional del trabajo, en una charla, ¿no es cierto? ¿Cómo llegás a decir eso? A ver, Perón fue un hombre de su tiempo, ¿no es cierto? Se adaptó perfectamente a una sociedad industrial de mediados del siglo XX. Lo que necesitamos hoy es adaptarnos a la sociedad que tenemos, ¿no es cierto? Y a la forma de acumulación de capital. Hoy vemos que evidentemente la manufactura continúa existiendo, necesitamos bienes que existan, que sean palpables, que los van a fabricar economías de escala, con grandes fábricas, muchas de ellas automatizadas, que esa es también una de las principales diferencias con el siglo pasado. Pero vemos que hay una gran parte de lo que es esta acumulación de capital y que tiene que ver con explicar qué país es desarrollado y qué país no es desarrollado, que tiene que ver con la economía del conocimiento, que es un poco lo que habías introducido recién, Laureano. Cuando vemos qué pasó con las grandes fábricas que se fueron desmembrando a lo largo del mundo, vemos que igual los grandes servicios que están concentrados en, por ejemplo, diseño, gestión, coordinación, eso es lo que queda en las casas matrices. Entonces, en Estados Unidos vamos a ver que, por ejemplo, no sé, General Motors va a tener su centro de diseño, claro, va a tener a sus gerentes, va a tener a su centro de marketing, y luego va a tener, por ejemplo, en Japón, en el sur de África, en la Argentina, bueno, sí, sus plantas de claro, producción. Pero los servicios los mantienen, y ahí está la acumulación de capital, y ahí está la relación de dependencia de un país en vía de desarrollo como es el nuestro y los países ya desarrollados. Sí, con un fenómeno relativamente nuevo, que es que hoy por hoy es posible laburar para la casa matriz de Toyota o de cualquier otra de las empresas internacionales que conocemos sin estar físicamente en el mismo país en el que tiene su casa matriz. Y eso es importante porque uno de los elementos aspiracionales que aparecieron en la cultura es esto de laburar viajando o vivir viajando, laburando en el lugar en el que estés. Eso me parece que es un elemento a tener en cuenta, que es una consecuencia directa del aumento de las comunicaciones, de la velocidad de Internet y en la aparición consecuente del trabajo remoto. Eso es clave tenerlo en cuenta porque la Argentina tiene muchas oportunidades en ese contexto. Primero porque es un país gigante territorialmente, en el cual viviendo acá podés vivir en el clima que quieras a pocas horas de distancia. Por otro lado, porque en términos de usos horarios somos mucho más compatibles con Estados Unidos e incluso con Europa que otros de los países que nos compiten en materia de servicios, como por ejemplo India o Pakistán, que está bien, todavía venden en la línea de código más barata que nosotros, pero tienen muchas más horas de diferencia y muchas más diferencias culturales. Nosotros nos parecemos mucho más a un europeo o a un norteamericano que a una persona que por ahí vive en Mumbai. Sí. Viste, que habla otro idioma, otro acento, se ve estéticamente diferente. Sí. Eso es hoy por hoy juega muy a favor nuestro en esta división internacional del trabajo nueva, por decirlo de alguna manera. Claro. Vos sabés que pensaba mientras Juan hablaba de un libro que leí hace muy poco, que seguramente, no sé si no lo conversamos hace poco en tu casa, que es de Pablo Semán y habla de los mejoristas, ¿no? De este nuevo sujeto, que tiene que ver mucho con la libertad, él pone como ejemplo la uberización del trabajo, los trabajadores de plataformas y demás, que buscan cierta libertad, que también buscan, por supuesto, un salario digno, que también creen en el ascenso social. Y si uno va al mundo tecnológico, lo que tiene que ver también con los freelancers y demás, aporta todo esto y además, como si fuera poco, genera divisas, ¿no? Que es el gran problema económico que tiene Argentina, la restricción externa. ¿Por esto podemos hablar de que es el nuevo sueño argentino o vos cómo lo describirías a esto del nuevo sueño argentino? Yo creo que lo que vos acabas de contar es un nuevo sueño argentino que apareció, que es el de aprender a programar y empezar a trabajar para una empresa de tecnología, específicamente de programación. Ese es uno. Yo le llamo nuevo sueño. El nuevo sueño argentino para mí es el conjunto de todas las nuevas formas y todos los nuevos planes y proyectos que hoy te permiten alcanzar esa nueva forma de vivir la vida, que antes no era posible porque la economía funcionaba distinto. Si antes tu trabajo consistía en ponerte un overol
e ir todos los días a la fábrica de tempranito hasta muy tarde y sobre todo hacer mucho trabajo manual, claramente todo esto no iba a ser posible. Yo creo que la razón por la cual pensé en este concepto, además de porque está un poco de moda esto de copiar y en español conceptos norteamericanos, ¿viste? El American Dream. Claramente, otra de las cosas que hizo grande el peronismo fue que había un sueño argentino con el peronismo, que es el sueño de mi hijo el doctor, es el sueño de las vacaciones pagas, es el sueño de tener derechos laborales, ese es el sueño de la casa propia. A mí me parece que hoy hay un nuevo sueño argentino que no pasa necesariamente por el mismo lugar. Hoy la educación, para quien quiere educarse, es un derecho que está reconocido y que nadie pone en discusión, que deberíamos todos tener acceso a educarnos. Después algunos pueden discutir cómo, cuál es la mejor manera, pero todos sabemos que la educación es clave. Hoy por hoy el sueño de la casa propia se ve mucho más lejano que en otro momento, en parte porque vivimos inmersos en un sistema económico decadente, que es el de la revolución industrial anterior, mientras que vemos nacer esta revolución industrial nueva. Entonces vivimos como justo en el medio. Entonces el sueño de la casa propia se alejó. Ahora el sueño de trabajar sin tener un jefe es un sueño mucho más accesible. Y para cada una de estas cosas que pueden ser aspiracionales para la gente de nuestra generación, para nosotros, conocer gente que nos inspira, viajar a lugares que nos encantan, acceder a trabajos en los que no tengamos un jefe o en los que nos sintamos reconocidos por lo que hacemos, en los que nos sintamos que nos desarrollamos trabajando. Ese es el nuevo sueño argentino. Y ahí hay una cosa en la cual, tomando lo que decía Juan Cruz hace un rato, la doctrina, hay una parte de la doctrina del peronismo que está más vigente que nunca, la de los valores, que es que es muy difícil actualizarse y mantenerse al día por uno mismo, por sí solo. Es casi imposible. Sí o sí necesitas de una comunidad en la cual poder insertarte, en la cual haya distintos intereses, cada uno estudie un poquito de cada cosa y nos encontramos en la unidad básica a comer un asado en la casa de un compañero o a tomar unos mates a la tarde y a hablar de lo que cada uno estuvo aprendiendo esa semana o cómo cambió el mundo esta semana. Yo creo que la vida del siglo XXI se parece mucho más a esto y como verán tiene elementos en común porque asado y mate tomábamos antes. Lo distinto por ahí es que ahora vale la pena agregar como tema de conversación todas estas cosas. Che, encontré un uso nuevo para la inteligencia artificial. Che, no sabés, me contaron que ahora está esta cosa de la blockchain que puede servir para tener más libertad financiera. Che, mirá, ahí aprendí que si vos juntás así, asá, podés armar una startup y por ahí conseguís meterte en un programa de incubación de no sé quién. O sea, hay nuevas maneras y tiene mucho que ver con lo colectivo, con lo que para nosotros ya es bastante conocido. Así que ahí creo que hay un territorio para explorar y donde tenemos muchas más condiciones para que nos vaya bien de lo que por ahí nos imaginamos intuitivamente. Ahí me das el pie un poco para preguntarte sobre un proyecto, porque justamente apelando a esto de la cuestión de la solidaridad y también de armar comunidades, pienso en esto de que el peronismo hasta hace muy poco tiempo era bastante repulsivo al sector productivo, ¿no? Parecía que los empresarios eran malos, bueno, muchas veces el campo también era un sujeto como enemigo. Y vos has creado un proyecto que se llama Épica, en donde nuclea a una cierta cantidad de empresas vinculadas a la tecnología, ¿no? Contanos un poco de ese proyecto, porque también habla muy bien de un peronismo que busca abrirse a otros sectores sociales. Bueno, me encanta. Yo cuando empecé a estudiar este tema y empecé a meterme en el mundillo de la tecnología, como vos bien decías, arranqué mucho de forma autodidacta, mirando videitos de YouTube y después me fui juntando con compañeros que sabían más que yo y fui entendiendo. Me generó, una de las cosas que creo que todos entendemos que hoy es uno de los mecanismos que hacen que uno la pase mejor económicamente, es la capacidad o no de generar dólares. Claro. Y una de las cosas que me entusiasmó del sector de la economía del conocimiento es cómo es un sector que tiene mucha capacidad de exportación, entre otras cosas porque no tiene que afrontar aduana, no tiene que, no mandás un container que se te puede caer del barco en el medio del mar y tener ese riesgo, no tiene ese problema. Te conectás y vendiste y fácilmente ya tenés un cliente, o no tan difícilmente ya tenés un cliente afuera. Entonces empecé a tener curiosidad sobre cómo es esto de exportar. Porque claro, todo el mundo dice hay que exportar, pero las exportaciones no la cagan los perros, entonces hay que aprender a generarla.
Entonces, de loco que soy, me ocurrió empezar a armar misiones comerciales, o sea, empezar a viajar con algunos amigos y amigas que tenía en el sector, que me fui conociendo. Si, che, ¿tenés ganas de que vayamos a Chile a ver qué onda? Si yo te ayudo en lo que pueda, vemos si vamos espalda con espalda y vemos si conseguimos que generes una exportación. Y de organizar esos viajes, fui generando varios vínculos, aprendí mucho y después me di cuenta que es una necesidad del sector. O sea, todo el sector tecnológico PYME necesita exportar para correrse un poco de la incertidumbre que te da la economía argentina, y la verdad es que hay mucha predisposición, y cuando se encuentran con gente que viene de la política, que está como interesada en aprender y en darles una mano, la recepción es muy buena. Y no solo eso, sino que pude darme cuenta que muchas de las habilidades que nosotros traemos de la política y que consideramos que son lo más común y normal del mundo, en realidad no solo no son comunes, sino que son escasas, y no solo son escasas, sino que son susceptibles de apreciación económica, como por ejemplo la capacidad de delegar tareas, de entender una jerarquía vertical, de organizar, de resolver conjuntos, resolver, ¿entendés? Como esas cosas, resolver aparte como hacemos los militantes con 2 chauchas y un palito, eso en el sector privado tiene mucho valor. Y nosotros nos acostumbramos a veces, por la lógica que tiene la política, a que o no vale nada o que lo tenés que poner a disposición de un dirigente por pelotudo que por ahí ni siquiera se sabe tu nombre. Eso también fue un aprendizaje interesante y muy empoderador para mí, en el que empecé a entender que nuestra generación tiene mucho valor por sí sola cuando logra correrse del sistema de mierda que armó la generación anterior. Claro. Cuento cortito una anécdota porque además es vigente, porque fue una conversación que tuve hoy al mediodía. Tengo un amigo que trabaja para una empresa de estas, como si fuese, nombro varias, ya fue, tipo Globo, tipo, ¿cómo se llama? Pedido Ya, Mercado Libre, todas estas empresas que son un poco globales, que tienen desarrollo de software y que tienen mucho que ver con la logística también, y trabaja a distancia, que es un poco la situación que venimos hablando. Él puede trabajar tranquilamente desde acá de Argentina, o puede estar radicado en otro lugar del mundo y seguir trabajando para la misma compañía. Y hace poco empieza con esto que se llama freelance, que vendría a ser, no sé, alguna traducción al argentino, vendría a ser como un cuentapropista, digamos, o un emprendedor cuentapropista. Y desarrolla algún sistema de software, ¿viste? Yo mucho no lo comprendo, pero y lo está tratando de vender al exterior, ¿viste? Entonces hoy me consultaba, yo soy contador, y me dice, che, Juan, si yo tengo que facturarle a una persona, creo que de Eslovenia me habló, no sé, ¿viste dónde lo sacó? ¿Cómo hago? Porque él actualmente, bueno, tiene el domicilio acá, tiene que facturar afuera, cómo ingresa el dinero, todas estas cosas que tienen solución, no es que no los tienen, pero tal vez parte de alguna reforma, de algún repensar estas relaciones económicas pasa por agilizar estas situaciones que son mucho más comunes de lo que uno cree. Claro. Entonces, de repente, lo que para él hoy es un problema, a ver si factura, si no factura, cómo hace para meter la plata, si la entra en pesos, si la entra en dólares, si puede pagar impuesto acá o no, si tiene que pagar impuesto afuera, todas estas cosas que hoy parecieran ser una incógnita, en un futuro cercano tienen que ser mucho más fácil, digamos. Sí, totalmente. Sí. Y me das ahí el pie para poner en tela de juicio un prejuicio, te diría. Más que un prejuicio, te diría un juicio basado en la experiencia de los empresarios por ahí más viejos. Cuando vos hablas con estos pibes, hacé la prueba después. Si vos a este pibe le decís cómo es hoy, mira, loco, lo que vos factures en dólares, en blanco, lo vas a tener que liquidar al mercado único libre de cambios, el MULC, al dólar oficial en los primeros 5 días. Vos lo estás cagando a ese chabón. Lo estás cagando porque lo estás obligando a perder plata, básicamente, por pura y exclusivamente un problema en la macro argentina. Otra cosa, te agrego ahí, lo obligás a hacer más caro. Lo obligás a hacer más caro, le haces perder clientes, le estás sacando plata, le estás sacando competitividad, lo estás incentivando a que no declare lo que hace, a que se lleve la plata afuera. Ahora, si vos hablas con ese mismo pibe y le decís, mira, no te voy a hacer pagar el 50% de la guita en impuestos y, ¿cómo se llama?, brecha cambiaria. Te voy a cobrar el 30%, pero va a ser solo el 30%, va a ser un solo clic, haces así, clic y no te jodo más. Tipo, lo resolvés en un segundo y no tenés más este quilombo. Me juego las bolas a que te dice que no tiene ningún problema. Porque estos pibes no tienen problema en pagar impuestos. Es mentira. Lo que tienen problema es
la burocracia, Claro, que no tal termina cual. nunca de La página de la resolver. FIP. No, de hecho me dice el monto que tiene que facturar, le digo más o menos qué escala del monotributo según la nueva que está vigente ahora, y cuando le digo el monto me dice, bueno, no hay problema, así que ¿Viste? corroboro tu teoría. Claro. El problema no era ¿Viste? pagar el monotributo, era qué corno hacer, si lo facturo, si no lo facturo, si lo entro, Y hoy cómo, por por hoy vos dónde, lo a qué sabés. billetera, a un Acá es un banco. O sea, quilombo. Tenés 50 vencimientos por año, tenés exacto. impuesto, tasa, subtasa, quilombo, levantás una piedra, te cobran algo que no sabías, una extraordinaria de no sé qué. Lo más importante para mí es simplificar y Claro. hacer más rápido. Porque si simplificamos y hacemos rápido, estos pibes le van a aportar un montón de guita a las arcas nacionales y además van a estar contentos. Porque lo que quieren es laburar y no tener quilombo burocrático, porque Sí. eso les saca más energía que tendrían que tener puesta en otras cosas, en su laburo, en hacer andar la empresa, en mejorar su producto. Y me parece que eso, tomando lo que decías vos, Pablito, es lo que no logramos entender en el gobierno pasado. O sea, en los últimos 2 gobiernos peronistas no lo entendimos. Hablábamos de esto, decíamos, bueno, por ahí el monotributo, pero al final del día nos daba paja, no lo entendíamos, no queríamos meternos, y ahí perdimos votos, perdimos guita para el Estado y perdimos representación sectorial. Que para mí el tema que tenés hoy es que cualquier persona en la calle ve a uno de estos pibes y se da cuenta intuitivamente que ese es el futuro. Hoy la doña del barrio no quiere que su hijo sea doctor, quiere que sea programador o que sea Claro. youtuber o que sea cualquiera de estas cosas nuevas que se ven que tiene más olor a futuro que todo lo otro. Sí, 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 tal cual. No, y además me parece que es una generación y una camada de pibes que no necesariamente se quiere ir del país, como también está instalado desde la política, sino que al contrario, busca que le faciliten una cierta... un par de cuestiones en realidad. También tiene que ver, yo creo, con la fagocitación y la endogamia, ¿no?, que ha generado el peronismo y la política en general, que muchas veces no es porque quizás no quieren resolverlo, sino porque sencillamente no lo conocen. Digo, porque como esto, digo, la política se fagocita y se encierra entre sí misma, le cuesta un montón salir hacia afuera y probablemente sean problemas o que tocan de oído o que directamente no conocen, lo cual ya efectivamente genera un conflicto, ¿no? El problema es que las canciones de Lito Nevia no hablaban de este asunto, ¿no es cierto? No, Entonces, definitivamente no. Lo que pasa es que para mí hoy están puestos todos los incentivos al revés, ¿viste? Porque, a ver, de parte de los dirigentes, ellos tienen todo el incentivo del mundo para siempre actuar indignados por lo que pasa, siempre decir que el Garca es otro y que el otro es peor. Y de parte nuestra, nosotros, el peronismo, uno de los valores más lindos que tiene es el valor de la lealtad. Y el problema que tenemos nosotros es que por lealtad a veces no le queremos cortar la cabeza a los compañeros porque sentimos que es darle de comer a los gorilas, claro, o hacer internismo a cielo abierto, y quizás haya algo de cierto en ese pensamiento. Ahora, eso no nos puede impedir generar mecanismos internos de renovación de liderazgo, de claro, construcción de poder. También eso es otra de las razones para atender al nuevo sueño argentino, que es que si vos no desarrollás herramientas de poder y económicas propias, cuando vas creciendo políticamente, en la medida en la cual la política se vuelve más compleja y más cara, en algún momento tenés que recurrir a algún tipo o alguna tipo de movimiento que probablemente no hizo la guita de la forma más limpia que hay, a que te tenga que financiar tu campaña porque vos no lo pudiste hacer por tu lado. Entonces, claro, eso me parece que también nos tiene que poner en cuestionamiento esa lógica del militante como carrera laboral de toda la vida, ¿viste? claro, sí, Yo militante soy y seré toda la vida porque soy peronista, porque me gusta ayudar y porque me hace feliz estar con la gente. Punto. Ahora, circunstancialmente, una vez cada tanto, te puede tocar en la vida ser funcionario público, puede ser. El resto del tiempo, como dice Moreno, tenés que estar atendiendo tu negocio, hermano. sí, sí, sí. No puede ser sino, porque no se sostiene esto. Sino. Claro, exactamente. bueno, es parte de volvernos al status quo, profesionalizar la política, y bueno, de repente nos encontramos defendiendo una cosa vetusta y anticuada, que es el sistema económico, político y social que teníamos por lo menos hasta diciembre del año pasado, en función de eso, ¿no es cierto?, de un cargo, de poder tomar decisión en algún sentido con plata que es del erario público. Y claramente la gente votó otra cosa. Después podemos hablar si realmente lo que votó nuclea esas esperanzas y va a tener éxito o no. Yo creo que no, pero evidentemente votó eso. Sí, sí. Sí.
Y el hecho de que pensemos que le va a ir mal al gobierno no obsta a que nosotros podamos aprender mucho en el camino de estos tipos, porque por algo llegaron a donde llegaron. Lo que me queda claro es que este camino va a ser muy largo, va a ser un camino incómodo, va a ser un camino que nos va a desafiar intelectualmente todo el tiempo, pero que si no estamos dispuestos a ponernos en ese lugar de incomodidad, estamos fritos, compañeros, estamos fritos. Sí, sin dudas. Vos sabés que con respecto a estos también debates que se merece el movimiento, con respecto al desarrollo y demás, está la cuestión que vos mencionabas bien, Juan, que es el tema del trabajo, ¿no? Parecería que hay como dos posiciones antagónicas, una más representada por Moreno, que vendría a ser lo de la Argentina industrial, pensada más quizá en términos manufactureros, y otra más del lado de Grabois, que bueno, yo creo que es un tipo que habla de todos los sectores económicos, pero quizás hace mucha referencia en la economía popular. Y luego aparece, bueno, otra beta que quizá no se está discutiendo nada, que es esto de los servicios, de la cuestión tecnológica y demás. En ese sentido, primero, ¿cómo pensás esta cuestión particular, este debate que está viviendo el peronismo? Si realmente crees que la industria puede volver a incluir a todos los trabajadores, si no, ¿qué rol juega la tecnología ahí? Si realmente los procesos tecnológicos pueden incorporar al sobrante de masa laboral. A full. Yo creo que este juego no es un juego de suma cero. A mí me parece que todos estos sectores que vos describís son sectores de la economía que fueron apareciendo en distintos momentos de la historia. Yo sí coincido con Moreno en que hay una oportunidad ahora porque la guerra en Ucrania, la guerra de Israel, y esto se completa con los ataques de los rebeldes hutíes en el Cuerno de África, generaron un cambio concreto en la cadena de abastecimiento global comercial. Eso está teniendo un efecto que es la aceleración de un fenómeno que ya se venía viendo que se llama nearshoring. Nearshoring quiere decir producir los bienes más cerca de donde se consumen, que tiene que ver sobre todo con el aumento de la nafta y por ende de la logística. Entonces, como ahora es más caro transportar las cosas de un lugar al otro, se está poniendo un poco en crisis esto de que todo lo que se produce en China, que es un país, entre comillas, sin derechos laborales y por eso es más barato. Claro. Como que esa lógica se está poniendo un poco en tela de juicio y eso nos da una oportunidad relativa, vamos a ver de qué magnitud, ¿no? Para que la Argentina retome su capacidad industrial e intente proveerle al mercado latinoamericano, digamos. Claro. Eso me parece bien. Pero eso no quita que hay otra capa de la economía que es totalmente compatible con la economía no manufacturera, que es la economía de conocimiento. ¿Por qué digo que es compatible? Bueno, porque vos podés usar tecnología para mejorar una semilla del campo y volverla más resistente a una plaga o a las heladas, como está haciendo esta chica que la rompe toda, es Paz Álvarez, que tiene una empresa de biotecnología, una chica de Mendoza que está rompiendo con eso, Argentina. También puedes usar tecnología para mejorar los materiales o el proceso industrial de una fábrica y volverla más eficiente, o aprovechar mejor los residuos y circularizar esos residuos y que se utilicen en otra empresa como insumo, o también puedes armar con esa misma tecnología una empresa por sí misma. Entonces, a mí me parece que lo interesante de lo que está pasando es que nace una tercera industria. Vos tenés la industria agropecuaria, tenés la industria manufacturera, estoy simplificando, ¿no? Sí, sí. Y podríamos decir que ahora aparece la industria digital, que es compatible con las dos anteriores. Entonces, yo sí creo que esto va a crear puestos de trabajo nuevos, sin dudas. Yo no creo que eso implique abandonar la industria manufacturera en absoluto. Me parece que está bien y que cada uno tiene que encontrar qué es lo que le gusta. Al que es fierrero y le va a gustar siempre el fierro, y al que le gusta la tecnología le gusta la tecnología, y al que le gusta la vaquita le gusta la vaquita, no pasa nada. El punto sí es abrirnos a entender que yo por lo menos vivo en una ciudad, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad muy grande, que no tiene muchas fábricas, que digamos. Claro. Tampoco tiene ninguna mina de ningún metal precioso cercana, ni tampoco tengo ningún campo de soja a la vuelta. Entonces no tendría mucho sentido para mí, que vivo en la ciudad, apostar a hacer
una carrera en la industria manufacturera. Claro. Sí, tiene todo el sentido del mundo, dado que salgo a tomar una birra en la esquina y veo yanquis sentados programando con argentinos en los bares, o veo argentinos codeando blockchain en reuniones y meetups, tiene todo el sentido del mundo que apueste por meterme en esta industria. Y la verdad es que la Argentina es un país muy urbano. Claro. Entonces creo que esa es la salida para un montón de gente. No digo para todos, Y en pero términos, creo que sí para un montón de gente. en términos de infraestructura, de conectividad puntualmente, ¿crees que hay algo fundamental para fomentar esta nueva industria? Pienso, no sé, en fibra óptica, no solo en Ciudad de Buenos Aires, sino también en el interior, que necesita un montón de trabajo, ¿no? Bueno, ahí el peronismo fue muy pionero. Ustedes saben que el compañero Julio De Vido es el responsable de que haya hoy por hoy conexión de fibra óptica en todo el país. Claro. Eso es una realidad. También el peronismo puso en órbita los satélites Tarsat, como sabemos. La Argentina es un país que tiene muy buena infraestructura para el nivel económico que tenemos en general. Obviamente, al ser un país tan gigante, hay muchas zonas del país que no, está claro, pero en términos generales y globales estamos mejor, mucho mejor que la mayoría de los países de la región. Dicho esto, sí creo que es muy importante que tengamos siempre políticas muy activas de acceso al hardware. Me parece que el mayor problema para alfabetizarse digitalmente hoy no es el acceso a Internet, sino por ahí muchas familias, que por ahí hay un solo dispositivo electrónico en toda la familia, o uno o dos celulares en una familia de 4 o 5, o una sola compu si hay. Ese tema sí es un tema complicado y lo relaciono a lo que decía Juan Cruz antes, de que somos un país que tiene baja concentración de capital. Tenemos una muy alta concentración de talento, pero muy baja concentración de capital. Entonces acá es muy difícil conseguir un crédito para comprar una compu. Es muy difícil conseguir un crédito para abrir una fábrica. Es muy difícil sacar un crédito para tener un auto o una casa. No es la realidad de muchos países del primer mundo. Entonces ahí sí me parece que el acceso sea desde créditos, sea desde políticas públicas como fue con el Plan de Igualdad, sea desde llenar las unidades básicas de computadoras para que los pibes vengan a estudiar ahí, como sea, pero ahí es donde no podemos fallar, porque un pibe o una piba que no se alfabetiza digitalmente no tiene ninguna posibilidad de competir en este nuevo capitalismo y eso sí te rompe el sistema. O sea, así como la desigualdad fue y es el gran destructor del sistema capitalista, la brecha digital es la nueva gran fuente de desigualdades. Claro. Claro. Ahí en torno a esto que vos decís, que por ahí es un debate nuevo en torno a lo que es el acceso a hardware, como decías vos, o a conectividad, en realidad se viene escondiendo un debate en la Argentina que tiene unos cuantos años, que tiene que ver con esto de la acumulación de capital, ¿no es cierto? Es decir, bueno, en la Argentina no tenemos una burguesía nacional dispuesta a hacer la inversión necesaria para desarrollar en realidad absolutamente nada, ni software, ni industria, ni campo, ni nada. Entonces, cuando ha habido procesos de desarrollo industrial, que en este caso bien puede ser desarrollo de esta tercera industria que vos mencionabas, o sea, es decir, que haya una inversión en el campo del software, es vital la presencia activa del aparato estatal en el direccionamiento de eso. Y por ahí es lo que nos diferencia de quienes, tal vez con un diagnóstico muy parecido, de repente promocionan un régimen de las grandes inversiones como es el RIGI, Claro. o una reforma para abrir las puertas de Argentina al mundo y permitir cualquier clase de atropellos y obscenidades. Entonces, en definitiva, tal vez el diagnóstico es muy parecido y la solución puede ser muy distinta, con un poquito de creatividad, darle la vuelta. Si hace falta compus, la inversión la podemos hacer el conjunto de los argentinos. Si hace falta una burguesía nacional, creémosla. De hecho, hay empresas argentinas muy buenas de producción de hardware, como por ejemplo Pixart, que está en el municipio de Escobar, que tiene que el dueño, yo lo conozco, Gabriel Ortiz, es un empresario nacional cuya familia en realidad es una familia que viene del campo, y él siempre le gustaron los fierros y se puso una fábrica para hacer computadoras y la pone toda acá y es un fenómeno total, y los quilombos que le hemos generado nosotros, y que le genera los de ahora, y que es esta cosa de que como no está en la agenda, no lo tenemos como algo prioritario, entonces gobernando nosotros, el tipo mandó a comprar unas máquinas de China de la puta madre, yo las vi, para ¿cómo se llama esto? Imprimir planchas de silicio para hacer chips,
espectaculares. El chabón consiguió una certificación de Google Partner. O sea, una cosa, primer mundo, loco, primer mundo acá. Y nosotros no le dejamos pasar las máquinas. Llegó Milei y todavía las tiene trabadas en aduana, te quiero decir, pero ¿viste cuando decís, cuando te aparece uno así, y el tipo sindicalizada la fábrica, con el sindicato, con la Asociación Criminal de Computación, en convenio colectivo, tipo un fenómeno total, y nosotros parándole las máquinas. Entonces ahí es cuando digo, loco, nos estamos pegando tiros en las patas, ¿entendés? No estamos viendo, ahí es donde digo, nuestros enemigos tienen razón cuando dicen que no la vemos, porque no la vemos ni siquiera bajo nuestras propias reglas. Claro. O sea, bajo nuestras propias reglas, incluso las del peronismo clásico, estos tipos deberían ser gente que nosotros vamos a buscar y les damos todas las herramientas que podamos para que crezcan. Y no lo estamos haciendo. Incluso relacionado a la generación de empleo también, bueno, hay un montón de estadísticas que pueden buscar de consultora, etcétera, que uno de los únicos, si no el único sector que planea crecer en puestos de trabajo es la industria del software, en desmedro de todas las demás industrias y sectores productivos que planean para este año, que ya lleva bastante avanzado, una reducción de los puestos de trabajo. Y la Argentina no ha planificado, ¿no es cierto?, en ese sentido, absolutamente nada. Entonces, ¿qué más peronista que apoyar aquel sector que genera puestos de trabajo? Claro. O que es el único sector que hoy está en posibilidades de generar puestos de trabajo. Acá en Santa Fe, por ejemplo, una empresa que es una pyme, nos reunimos con Pablo hace unos días y ellos están buscando más o menos 30 personas para incorporar, cuando tienen un plantel que no sé si llega a las 200. Entonces, en definitiva, para que veamos los porcentajes, o sea, 30 en 200, es tal vez si uno lo traspola al resto de la industria, es un porcentaje parecido. Eso es generación de empleo, pero a dos manos. O sea, ese ejército de reserva que tenemos hoy de 20% de desocupados, de repente tenemos un montón de empresas que están necesitando mano de obra. Lo que pasa es que tal vez no está capacitada, lo que pasa es que tal vez no tiene un crédito para acceder al hardware, lo que pasa es que de repente quieren importar una máquina, no le dejan, o quieren exportar y de repente se encuentran con una retención, con una restricción, con una imposibilidad de declarar esos ingresos. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, hay mucha tela para cortar. Sí, sí. Y no sé si este gobierno lo va a hacer, ¿no es cierto?, porque es un poco más el liberalismo, que tal vez ha calado más hondo en esta forma de analizar el mundo. Lo que plantea es que el Estado no se mete, no haga nada. Entonces, como que los agentes privados van a tener la respuesta a todo. Y de repente vos, Laureano, estás organizando viajes diplomáticos, pero lo haces desde una comunidad. Y qué bien te vendría que te paguen un pasaje, ¿no es cierto? Entonces, sí, la verdad que vendría bien. Ahora que ya es mi laburo, lo puedo, un poco está pasando. Cuando arranqué lo hice como un proyecto mío, para más como invirtiendo en aprender, por decirlo de alguna manera. Y esto que vos decís es totalmente clave. O sea, es un sector que genera puestos de trabajo de altísimo valor agregado, puestos que generan, que demandan capacitación, pero a la vez no requieren tanto tiempo de capacitación como uno a veces pensaba. Bueno, tenés que hacer una carrera de 6 años para poder entrar a laburar de esto. Tampoco es que haciendo un cursito de 3 meses vas a ganar $3.000, no es verdad. Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Pero lo que me queda claro, en relación a esto que vos decís, es que este es un gobierno que se parece mucho más a un gobierno conservador que a un gobierno liberal o cripto, para nada. Claro. Ir al dólar, que es una moneda hegemónica, que está en franca decaída, donde cada vez más países del mundo están anunciando que van a dejar de comerciar en su comercio bilateral en dólares. Ir al dólar es la cosa más conserva, rancia y vendepatria que hay. Si fuera un gobierno blockchain o si fuera un gobierno liberal, tendría que estar diciendo que va a legalizar las criptomonedas o jugársela con algo más por ese lado. Y no lo hacen porque no tienen ni puta idea ni ganas de hacerlo. Porque implica trabajar también eso. Pero tiene 55 años. Es de la generación offline, no es un pibe tampoco. Claro. No, incluso todo lo que vos decís implica laburar, que no sé si les gusta tanto a nuestras clases dominantes. Me parece que no. Che, aprovecho para saludar un poco acá. Matías Truchet nos mandó un mensaje hace unos minutos, que estaba merendando y bueno, se hizo el tiempito para escucharnos. Pingaro Ren, que pone bestias, no sé si Renzo. Bueno, de Mar del Plata. Si lo conoces, estimo entonces que fue un cumplido. Sí, como no lo voy a conocer. Gracias, Renzo. Y bueno, Ignacio Lupotti, que es un muy amigo mío, también él trabaja en una industria acá de software de Santa Fe. Y aparentemente banca al Guillote Moreno, por lo menos le causó mucha simpatía el otro día escuchar traigan al gorila de Alfonsini, la manito, ¿no es cierto? De Milei. De Milei, para que vea, qué sé yo. Así que bueno, gracias Nacho por estar escuchando. Los invitamos a todos a que si quieren hacer algún comentario,
hacer una pregunta, una reflexión. Bien, Moreno. Sí. ¿Qué opinas? Armar comunidad en el chat. ¿Cómo lo ves a Guillote? A ver, pará, vamos a hacer una pregunta más completa. ¿Cómo ves el peronismo en términos dirigenciales de cara al futuro? Yo voy a decir algo que es probablemente contramayoritario en este momento. Yo veo al peronismo bien. O sea, yo creo que estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo en este momento. Obviamente hay cosas que no me gustan, ¿viste? Me rompe las bolas cuando se pelean entre compañeros, me molesta. Hay compañeros que están en la interna, y esos no están entendiendo nada, pero no es de ellos de quien estoy hablando. Me gusta que tengamos compañeros como Guillote, como Grabois, que desde el día 1 salieron a poner la jeta, a pelear, a discutir el modelo. Me gusta que esté habiendo convocatorias como la que propició Guillote para empezar a crear un modelo económico alternativo. No sé si la consigna a la que llegaron, viste, la reindustrialización de la Argentina, no sé si no me da otra vez sopa, porque por la manera en la que se expresa, no porque no esté bien la propuesta. Sí. Me parece bien, me gustaría que a Axel lo cuidáramos un poco más, la verdad. Me parece que está mal, viste, que lo queramos subir todo el tiempo al ring. Me parece que es apurarnos, hay que darle tiempo al compañero, no tiene una parada difícil. Pero a grandes rasgos yo estoy satisfecho con lo que estoy viendo. Creo que estamos por lo menos enfocados en lo que hay que estar enfocados. Obviamente hay gente que me gusta más, que me gusta menos, pero pensé que íbamos a estar peor en este momento de lo que estamos, les digo la verdad. Por lo menos lo que siento, y específicamente se los digo en relación al tema que me interesa a mí y a lo que me gusta hablar a mí, que es este tema, tecnología, futuro, noto un cambio muy fuerte de receptividad en la dirigencia política y en la militancia también a esta conversación después de que ganó Milei respecto a cómo era antes. Y bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Sí. Yo creo que hay una búsqueda, nosotros lo conversamos siempre, a partir del cimbronazo con Milei, hay como una búsqueda, no diría de nuevas identidades, pero sí búsqueda de respuestas. ¿Qué puede pegar en la sociedad? ¿Qué puede interpelar? ¿Cómo volver a enamorar y generar una nueva mayoría para un gran proyecto nacional? De hecho, esa política de eslogans que nos tenía tan acostumbrados y que yo la detesto profundamente, no sé, más derechos, menos derecha y ese tipo de cosas, está emergiendo de esa política de eslogan un eslogan importante que es necesitamos un proyecto, que no deja de ser un eslogan, pero al menos es propositivo y es algo sobre lo cual nos vamos poniendo de acuerdo y a partir de ahí van apareciendo figuras como la de Moreno o planes de distinto tipo. Así que yo creo que es algo para celebrar. Después, por otro lado, el gobierno de Milei parece más endeble de lo que quizá parecía que iba a ser. Hoy la noticia de que el PRO también se partió. Bueno, es una política... Qué alegría me dio. Qué alegría, ¿no? Qué cosa que estoy disfrutando en la interna cielo abierto del PRO. Estoy con los pochoclos viendo a toda esa gente que nos hizo sufrir tanto, que fueron tan vigilantes, tan hijos de puta cuando les tocó gobernar. Me da tanta alegría que estén sufriendo ahora las consecuencias de eso, de haber creado una audiencia totalmente sedienta de sangre, totalmente. Y ahora les apareció Milei por derecha y ver que la gente les sacó el apoyo, para mí es una gran satisfacción. Y realmente creo que la llegada de los libertarios, por más que nos obligan a pensar todas estas cosas, por lo menos clarifica un poco el debate ideológico, ¿no? Vuelve a dejar en claro quién está parado dónde, y eso a mí me parece que nos devuelve a nosotros la posibilidad de representar un espacio político humanista, que le importe el ser humano, que ponga el foco en lo social, en lo colaborativo y lo solidario, pero con inteligencia, con conciencia, con tecnología y buscando que la Argentina esté inserta en el mundo, no con hipismo berreta. Nos olvidamos de decir, sí, el hipismo berreta, Dios mío, sí hay de eso. Nos olvidamos de decir que el peronismo anda muy bien en redes sociales, en Twitch, por lo menos nosotros creemos que andamos bastante bien en redes sociales. Tu experiencia un poco nos confirma eso y la de un montón de otros compañeros y compañeras que están haciendo algo parecido a lo nuestro, cada uno con sus temas. El peronismo streamer, no sé si lo escuchaste. Pero me encanta. No solo me encanta, sino que me representa, loco. Así como me representa verlo a Grabois puteándola a Leila Gianni, terrible traidora, en Comodoro Pi. Me representa. No digo que esté bien, no digo que esté mal, no digo que sea lo ideal, no me meto en esa discusión. Digo que lo veo y me genera satisfacción. Me genera mucha satisfacción verlo a Pepe Rosenblatt, a Tommy Rebor. Me encanta verlo a Nico Guzmán. Me encanta ver gente del palo comunicando con inteligencia mucho mejor de lo que por lo menos yo lo podría hacer.
hacer, me encanta y me hace sentir bien y es parte de lo que me da esta sensación de que, che, estamos haciendo lo que hay que hacer. Bien. Claro. Sí, totalmente. Y eso vos sabés que parece que no, pero pega y muchísimo, por lo menos en el tema de comunicación. Creo que aprender a usar las redes y poder dar el debate en Twitch o acá, estamos en YouTube en este momento. También estamos en Twitch, pero me parece que nuestro público está más en YouTube. Está buenísimo. Y hoy nos están escuchando personas que tal vez jamás nos hubieran escuchado, si no. Sí. Y no se hubieran acercado a una básica tampoco, ¿eh? No, sí, hay como un cambio en ese sentido también, que lo debes notar, como las básicas por ahí, o la militancia clásica de organización ha mutado, por momentos le cuesta más incorporar a jóvenes sub-25, te diría, y estas nuevas herramientas quizás representan más, o por ejemplo una militancia, a mí me pasa con un compañero de 18 años, que apareció, tiene un compromiso por ahí medio vacuo con la organización, pero sin embargo de un día para el otro se creó su propia cuenta de Instagram y empezó a producir memes, a subir contenido, así que hay como otra lógica de militancia y bueno, también habrá que un poco vos sabés que todo esto va de la mano con perder esa corrección política de alguna manera, ¿eh? Sí. Porque creo que, por ejemplo, a ver, de gelatina hablemos, lo que más pegó tal vez fue los singles que hacen los jueves. Claro. Y es lo que menos corrección política tiene en el programa. O sea, literalmente están diciendo que el ministro de Defensa va al coto a chupar pijas y lo dicen sin ningún problema y lo escucha todo el mundo. Y se matan de risa hasta los mismos seguidores de Petri, capaz. Sí, hay que para mí ahí está la clave. Este es un momento para alejarse de cualquier tipo de solemnidad, porque básicamente es un momento en el que estamos todos totalmente en bolas. O sea, nadie sabe para dónde va esto. Y creo que eso también desestructura mucho a muchos dirigentes clásicos, tradicionales, que iban siempre por una misma lógica, y me parece que hoy no pueden pararse como si tuvieran la posta de todo, no pueden decir que saben para dónde va esto, porque nadie sabe. La apuesta es que nadie sabe. Le estamos encontrando la onda entre todos, y eso también es algo lindo de este momento, ¿viste? Me parece que es algo que hay que saber poner en valor, y que hay que divertirse, hay que encontrarle el lado positivo a las cosas, hay que encontrar qué es lo que uno disfruta haciendo, y desde ese lugar nadie te puede ganar. La principal herramienta que tiene la derecha contra nosotros es empobrecernos, porque si nos empobrecen, nos sacan la alegría de vivir. Esa es un poco la tesis que tienen ellos. Y lo que no entendieron del peronismo es que nosotros hemos aprendido a disfrutar las pequeñas cosas hace mucho tiempo. Entonces creo que es tiempo de recordar esa parte de la cultura peronista y aprender a disfrutar esas pequeñas cosas, hacernos fuertes ahí, dar un paso para atrás para dar dos para adelante. Sí, exactamente. Y tengo también... bueno, no sé, tengo una pregunta. No. Bueno, sí. Pero es que es un cambio de tema rotundo, por eso. Bueno, sí, y ya la última. Y la última, si querés, hacemos. Venía pensando, mientras me acercaba acá al canal, un poco retomando esto del criptoperonismo, ¿no? De los pocos líderes mundiales que han confiado en la cripto, está Nayib Bukele en El Salvador, ¿no es cierto? Que él ha reservado o ha acumulado reservas en criptomoneda. No sé si conoces esa experiencia, si conoces ese dato. ¿Qué te parece, más allá de cómo haya salido? Un poco vos nos decías, bueno, que últimamente los que la vieron tarde, o los que la vimos tarde, yo en realidad nunca compré cripto, pero los que la vieron tarde engancharon la cresta de la ola y se comieron toda la bajada. Pero bueno, ¿qué opinas de esto? Bueno, Nayib Bukele, al igual que yo, somos de los que la vimos tarde. O sea, yo no me considero una persona que la vio temprano en términos de inversión. A mí es mucho menos lo que me entusiasma del fenómeno cripto, la parte especulativa y de comprar criptomonedas en sí, que todo el subyacente tecnológico, blockchain, y también el impacto cultural que tuvo el surgimiento de este movimiento de finanzas descentralizadas, digamos, ¿no? A mí me parece que Bukele lo que tiene de positivo es que el tipo entendió que ahí había algo, y sin tener muy claro qué o para qué, se metió de lleno y puso una parte de las reservas. Se pagó el costo político, porque durante gran parte de su mandato esas reservas estuvieron en pérdida, y hoy creo que están en ganancia, pero un poquito en ganancia, no muy en ganancia. No es que El Salvador se hizo rico con eso, ni mucho menos. Me parece que desde ese punto de vista,
es valioso porque lo que nos enseñó a nosotros Alberto es que no hay nada peor que el no ejercicio del poder ganado, ¿no? Digo, Alberto va a ser recordado en la historia como el primer presidente peronista que no usó el poder que tuvo, básicamente, o que lo usó al principio, se enamoró de la parte mala y después dejó de usarlo el resto del mandato y para todos los demás temas. Digo, lo usó al principio porque cuando el tipo nos mandó a todos a casa porque lo que había que hacer era cuidarse, todos acatamos y fue un momento de mucho ejercicio de poder. Pero fue esa decisión, tipo y después quedó ahí. Y no hizo un choto más en adelante. Bukele no cometió ese error. Jugó a fondo, se bancó el costo y siguió así de ahí en adelante. Después, como te digo, la implementación en sí, si me parece mejor, peor, hay cosas bien, hay cosas que... O sea, él lo que hizo fue implementar específicamente Bitcoin como moneda de curso legal. A mí, como buen keynesiano, me gusta mucho más Ethereum que Bitcoin. Y bueno, y hay toda una interna ahí entre maximalistas de Bitcoin y todo el resto. Lo que menos me entusiasma por ahí, a mí personalmente, es Bitcoin, pero me parece que está bien desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que si vos estás en el poder, detectás que hay algo que es nuevo, que está bueno, que tiene oportunidades, hay que meterse. Después, a mí me parece que vamos a ver en los próximos años implementaciones mucho más interesantes que la que hizo El Salvador, que en definitiva es un país muy chiquitito, claro. En el que, bueno, está bien, comprar unos Bitcoin me parece bien por ellos, no van a mover demasiado el amperímetro más que eso. Bueno, Laureano, la verdad, excelente, 1 hora de charla, ya ahora a las 7 viene el próximo programa, y además sabemos que estás con mucho laburo, así que nada, en primer lugar agradecerte por el tiempo, por todo tu conocimiento, por tu voluntad de seguir aportando a la patria desde la tecnología y desde la militancia. Y bueno, por supuesto que te esperamos cuando venga con un asado, imagino, ¿no? Sí, con un asado. Estaré por allá más temprano que tarde. Mi idea es durante julio seguro ir a visitarlos y ahí seguimos profundizando. Para mí es un placer, les agradezco por el interés, por el tiempo. Como les decía el otro día, mi mayor consejo para ustedes y para la audiencia que nos está mirando es que no piensen que este tema no es para ustedes, no piensen que ya es tan tarde. Esto recién arranca, esto es una revolución industrial. Vamos a ver cosas durante nuestra vida que hoy no nos podemos ni imaginar, y si pensamos que eso puede pasar en 5 o en 10 años, estamos temprano. O sea, todavía no pasó lo más interesante que vamos a ver ni cerca. Así que es cuestión de empezar, de meterse y de construir una comunidad alrededor nuestro con la que esta transición sea más llevadera. Bueno, compañero, buenísimo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo grande. Un abrazo grande, y nos veremos por allá para comer ese asadito. Dale. Bárbaro, chau, muchas chau. gracias. Cuídate. Che, bueno, excelente, Pablo. Realmente me parece que así como con levantar el nacionalismo, volver a hablar de los problemas de la patria, entender las cuestiones en términos de lo local y lo extranjero, dimos o nos creemos que la estamos viendo, que esa es la tecla que hay que tocar. Con esto me hace sentir lo mismo. Sí, me hace sentir lo mismo, como que son las discusiones que hay que tener, es de lo que hay que hablar, sí. Y es lo que nos incentiva y nos desafía hacia el futuro, digamos. Son los problemas a los que le tenemos que encontrar solución también. Exactamente. Así que bueno, hermosa charla y nos veremos más temprano que tarde. Sí. Ahora nos vamos a ver la selección. Y hoy juega la selección y están los compañeros que ya se vienen también. Abrazo grande, cuídense, que tengan buenas noches. Satélite Azul. Grupo en órbita.